Hola, este es el símbolo astrológico del día. Mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología y el día de hoy el Sol está en 24 grados de Acuario. El símbolo Kosminski de 24 grados de Acuario dice: un hombre victorioso en un duelo, con una cara de dolor, rompe su espada sobre su rodilla. Y representa este símbolo ese momento donde dejamos atrás el pasado y nos vamos hacia el futuro. Pero ese dejar atrás el pasado, pues en este caso está personificado en una persona, ¿no? Son los retos del pasado. Recordemos que estamos en el último decano de Acuario y en el último decano de Leo, que es el que se está enfrentando. Entonces, ese duelo entre qué dos lados puede ser. Es Marte en Leo y Venus en Acuario. Marte en Leo tiene que ver con la violencia, pero no nada más violencia, ese es el nivel de baja vibración de ese decano. El nivel de alta vibración de ese decano es el defender tus creaciones o el ponernos a hacer para crear, no nada más crear por medio de la reproducción o de la ideología, como sería el segundo decano de Leo, sino hacer por nosotros mismos, por nosotras mismas, sin tener que involucrar a otras personas. También, de cierta forma, separarnos de, de lo que creamos, ya después del momento de haber sido creada nuestra obra, nuestro proyecto, nuestra reproducción a imagen y semejanza nuestra de nuestra energía en el mundo, lo sueltas y lo dejas ir y sabes que es su propia cosa, su propia persona cuando son los hijos, su propia energía, aun cuando es un proyecto. Entonces, el decano de Acuario, que normalmente está regido Acuario por por Saturno y Urano, entonces este tercer decano está regido por Venus, Venus de Libra. Entonces es un rompimiento en las relaciones sociales lo que se está sufriendo y ese rompimiento en las relaciones sociales viene por la violencia de los demás. Los demás rompen el contrato social. Los demás rompen las, las cosas, los marcos de referencia que se habían convenido, la forma en que yo te trato y tú me tratas, la paz en el sentido de que yo reconozco tu existencia, tu derecho a tener tu propio punto de vista, a ser tu propia persona y viceversa. Y entonces hay una pelea. Esa pelea se lucha con espadas en este símbolo astrológico. Las espadas en tarot y en astrología representan los signos de aire. Ah, es Libra, ¿verdad? Entonces, ganamos con espada. Pero es esa espada, ese aire, ¿sí? De Libra que es regido por Venus, la belleza de poder expresar mi propia esencia en lo que digo, mi verdad, mi sagrado femenino. Entonces está rompiendo el elemento de la agresión y también el símbolo de Marte pudiera parecer una espada estilizada, ¿no? También por otro lado, la espada representa el órgano masculino, entonces es un dolor al tener que ganar una lucha, tal vez el dolor de tener que luchar, porque ¿por qué se tendría que luchar? ¿Por qué estoy teniendo que luchar cuando debería de ser una relación pacífica? Cuando debería de ser un mutuo acuerdo. ¿Por qué tengo que batallar? Esa es la sensación tal vez que está teniendo este sagrado masculino que está rompiendo su espada sobre su rodilla después de haber matado al oponente, después de haber tenido su victoria. Es decir, no quería tener que usar la violencia, no quería tener que defenderse.
pero se sintió forzado, forzada a defenderse de las demás personas, de la violencia ajena. Eso es un duelo, ¿no? Es tener que enfrentar los impulsos violentos de alguien más. Ahora, ¿qué sucede con esto? Ese equilibrio entre lo sagrado femenino y lo sagrado masculino se rompe, ¿no? Se rompe y a un nivel superficial pudiéramos decir, no, es que esta violencia me viene de afuera, me está siendo causada por alguien más. Pero tomando en cuenta la ley de la atracción y la ley del espejo, tenemos que tomar en cuenta que todo lo que nos sucede afuera es por cuestiones energéticas que tenemos dentro. Es difícil tomar esa responsabilidad de decir, todo lo que atraigo a mi vida viene de mí, a nivel energético al menos. Y entonces decir, a ver, ¿por qué tengo que tener esta lucha? ¿Por qué tengo que tener este enfrentamiento? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no puedo dejar ir? ¿Por qué no puedo soltar? Y esa es la verdadera lucha interna. Es el romper la espada, es darme cuenta que la violencia es el último recurso de los incompetentes. Y todos y todas somos incompetentes en algunas circunstancias en nuestra vida, donde las, los disparadores inconscientes o emocionales de una situación nos sacan de control, nos sacan de nuestras casillas y explotamos. Eso todo ser humano lo ha tenido y lo seguiremos teniendo porque somos seres humanos, pero podemos irnos dando cuenta cada vez más de que lo que afuera nos está de cierta forma desquiciando, molestando, agrediendo, está reflejando unas creencias internas, unas creencias a nivel tal vez muy profundo, una, una serie de memorias emocionales, traumáticas y disparadores asociados a ciertos eventos, a ciertas personas, a ciertas energías. Y cuando trabajamos estos conflictos dentro de nosotros, es impresionante cómo las cosas afuera se resuelven automáticamente sin que tengamos que hacer nada. ¿Por qué? Porque el mundo está jalado, el mundo material está jalado por hilos cuánticos. Y este es muy similar al efecto que tiene cuando una persona va a terapia y, por ejemplo, terapia de parejas o familiar, pero el resto de la familia o la pareja no va a la terapia, no está interesada en tener ese diálogo o en tener esa revisión para poder tener mejores relaciones. Pero aún así va una sola de las personas y tiene sus cambios, tiene sus realizaciones, tiene su desarrollo interno, tiene su catarsis, suelta las emociones atascadas y entiende la situación desde otro punto de vista. Cambia su forma de utilizar su propia mente, sus propias emociones, cambia sus hábitos. Automáticamente el resto de su sistema familiar o el resto de su sistema medioambiental empieza a cambiar su relación con esta persona que tuvo esos cambios internos. Y como por arte de magia, el resto de la gente que le rodea, ya sea que empieza a subir su vibración para ajustarse a la nueva vibración de esta persona, al nuevo nivel de conciencia, o salen disparados y disparadas fuera de su medio ambiente. Entonces se dan las separaciones, se dan los cortes, se da el distanciamiento y entonces llega aquella gente, aquellas situaciones que coinciden con esta nueva vibración, este nuevo nivel de conciencia. Es difícil, ese es el momento del cual está hablando este símbolo astrológico también, este Kosminski. Entonces, ese momento donde dices, es que no quería tener que separarme, no quería tener que alejarme o no me gusta que se tengan que alejar de mí la gente. Y de cierta forma, pues es entendible, ¿verdad? Es una muerte a una relación, una muerte a una forma de ser en el pasado, a una forma de relacionarnos, pero también hay que tomar ese paso de conciencia, de entender que las cosas no funcionan como funcionan nada más en mi cabeza,
Sí, es cierto, estoy atrayendo a través de ley de la atracción todo lo que pasa dentro de mí, pero al mismo tiempo, y esto es lo difícil de entender, al mismo tiempo, cada quien tiene su propia existencia, a la cual yo no tengo acceso y tiene su propio nivel de conciencia. Entonces ahí es donde llega esa necesidad de tener la fe, ¿sí? Y esta sí es fe en el universo, solamente se tiene que tener fe en el universo y en mí mismo, en mí misma, de que las cosas funcionan como deben y de que hay realidades más allá de mi comprensión actual y que no necesariamente todo tiene que suceder como está en mi cabeza o como está en mi expectativa o en mis emociones y poder saber que eso no es algo que me va a llevar a, a la insatisfacción, sino al crecimiento, a la evolución y a mi disfrute. Si logro hacer que mi mente racional y mis emociones se pongan, digamos, se actualicen conforme la vibración de la situación o del momento. Entonces, si yo elevo mi nivel de conciencia, tengo que actualizar mi mente, tengo que actualizar mis emociones y a veces también tengo que actualizar mi cuerpo. Ese fue el símbolo astrológico del día. Nos vemos mañana. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.